quedarnos en lo visible y lo evidente del tema del virus. Ir un poco más allá. Ir un poco más allá de cómo esta situación afecta a los problemas que ya teníamos de violencia, ¿sí? Cómo esta situación afecta a las víctimas de violencias que ya teníamos en un país donde ya tenía una gran crisis de violencia. ¿Qué pasa con las personas entonces que son epilépticas y no tienen manera de cómo conseguir sus medicinas en este momento? ¿Qué pasa con los niños y las niñas que ya eran víctimas de violencia intrafamiliar y entonces tienen que convivir todo el día con la persona violenta? ¿Okay? ¿Qué pasa con las mujeres que ya eran víctimas de violencia doméstica, que viven de repente con su pareja, su marido, su esposo, que es alcohólico, y que entonces el señor ya no puede emborracharse, ¿ok? Y va a pagar su rabia y su frustración con esa mujer? Es ir un poco más al fondo, no se queden solamente en el tema del contacto físico, que es importante, pero esta situación agrava las situaciones de violencia que ya estaban en el país. Los voy a leer acá en el chat. Por eso siempre es recomendable hacer factor diagnóstico para detectarlas. Exactamente. Esa es Mili, Influye muchísimo en los factores. Por acá dicen que... Jennifer, yo creo que también no solo enfocar el coronavirus, pues ya bastante está afectada la sociedad, particularmente en Venezuela, mantenerse en cuarentena, cómo afectan los comercios, saqueos, exactamente. Entonces es importante que ustedes que tienen ese conocimiento tan privilegiado que le está dando a las personas de oportunidad y la Monte Ávila, ustedes que son, a pesar de que el internet no sea tan bueno, a pesar de que no todo el mundo tenga la oportunidad de hacer unos diseños, pero compartan información de valor y busquen en el fondo, ¿ok? No en la orilla, en el fondo, cuáles son las personas más afectadas en este momento, las más afectadas por esta situación. Dice, siempre es importante hacer un estudio de mercado. A veces no todo lo identificamos a simple vista, sino luego de tener un estudio a fondo. Exactamente, preguntarse cuál es la necesidad. ¿Cuál es la necesidad de compartir esto? ¿Ok? Y no siendo intrusivos con las personas y el campo al que estamos asistiendo. Entonces vamos a avanzar porque sé que Zoom tiene un tiempo limitado. Entonces, para cerrar, este es el resumen de la fase de evaluación contextual. 1. Determinar los elementos culturales del lugar donde será expuesta la campaña y el lenguaje requerido para generar conexión. Porque yo puedo tener una campaña bellísima, audiovisualmente hablando, un producto audiovisual espectacular, ¿ok? Pero que no tiene un lenguaje requerido para generar conexión. Muchachos, el micrófono. Qué ridículo. Ay, ¿cuál es el micrófono que tiene? Que nadie escucha gente. Pero ya es hora de que abra los ojos, mía. Felicia no quiere. Dice Goyo, ahí están hablando amorosamente. Pueden apagar el micrófono, por favor. No puede ser. Gracias. Está bien. Ay, no, todos tenemos familia, pero por favor vamos a apagar el micrófono. Ok, entonces es importante hacer una evaluación del entorno, determinar cuáles son las poblaciones. Ese es un buen estudio de mercado previo. Poblaciones, necesidades y problemas. Poblaciones, Ese con la hija está necesidades. Ok, vamos por favor a cerrar los micrófonos. Ok, perfecto. Ahora, bien. Quiero avanzar porque sé que a veces corta las presentaciones. Vamos a hacer chicos, por favor. Ok, vamos entonces a los aspectos internos de una campaña. Los aspectos internos tenemos la comunicación, ¿ok? Ya aquí es el diseño interno de la campaña, la estructura. ¿Qué es la comunicación? Bueno, acto, gesto, actitud que permite trasladar mensajes entre los miembros de un grupo social o entre diversos grupos sociales.
Comunicar es llegar a compartir algo de nosotros mismos. Es una cualidad racional y emocional. Esto es súper importante. Racional y emocional. Todas las campañas tienen un componente racional y un componente que genera emocionalidad, que conecta con la emoción y el dolor de la persona que lo está escuchando. Por ejemplo, yo aquí les voy a mandar un video donde habla de, bueno, las migraciones. Cuando yo lo puse el año pasado en clase, mucha gente comenzó a llorar. ¿Por qué? Porque se siente conmovido, porque seguramente tiene un familiar que se fue y se sienten dentro del público que ese tipo de información de la migración le afecta, ¿ok? Yo también puedo hacer una campaña mucho más racional, con data, con números, con teorías, con estudios de mercado, y me puede parecer muy buena y no necesariamente va a conectar con mi emocionalidad, ¿sí? Por ejemplo, puedo decir, tantas personas se vieron afectadas por esta situación económica, estos son los índices, además eso empeoró la desigualdad de género, afectando a tantas mujeres, los porcentajes y los números se ven muy fríos, ¿sí? Pero cuando yo coloco una imagen de una mujer golpeada, cuando yo coloco un video, logro conectar más con lo emocional que con decir, mira, 2 millones de mujeres han sido maltratadas por sus esposos, ¿ok? Esa es la gran diferencia entre un contenido racional y un contenido emocional. La comunicación es una habilidad, es una herramienta, ¿ok? Y la comunicación se da en algo que se llama ámbitos sociales, ¿sí? Ámbitos sociales, ¿qué me refiero con eso? Bueno, la cultura, como vemos acá, ¿sí? Los sistemas, los servicios públicos también nos permiten una especie de comunicación, la academia, evidentemente, la política e incluso la guerra. La guerra también es un ámbito donde la comunicación se da, la guerra o la paz también. Voy a pasar un poco más rápido estas láminas porque quiero llegar, ya van a ser las 11, quiero llegar a los métodos que ustedes van a utilizar para hacer sus campañas. Este autor, que se llama Paul Watzlawick, él colocó unos axiomas de la comunicación, unas especies de verdades sobre la comunicación en términos globales, ¿ok? Él dice que es imposible no comunicarse, que somos humanos y que en la humanidad la comunicación siempre está activa, incluso en el silencio. A todos nos ha pasado que hemos estado con alguna persona con la que convivimos, la persona está en silencio y nosotros sabemos que le pasa algo, ¿ok? Que hay algo que le afecta, ¿bien? Toda la comunicación tiene un nivel de contenido y un nivel de relación. Por ejemplo, no es igual que yo diga, hola, ¿cómo estás? O salude, bueno, buenos días, que todos estén bien. Ese es un nivel de relación. A que yo les haga esta comunicación que les estoy dando en este momento, donde les estoy ofreciendo contenido. Que hablemos, por ejemplo, de los índices de petróleo y el precio del petróleo en el mundo, ¿ok? Que hablemos de algo que tenga un contenido como tal, que no solamente sea relacionamiento, decir, ah, bueno, ¿cómo está tu mamá? Saludos a tu familia. Allí hay una distinción importantísima. Él dice que hay dos niveles, contenido y relación. La naturaleza de una relación depende de los grados depende de la gradación que los participantes hagan entre sí. Por ejemplo, no nos comunicamos igual con nuestras madres, ¿sí? Que puede haber una relación buena o no, que con un jefe, con una persona que tenga una jerarquía. No nos comunicamos igual con un profesor que le tengamos mucha confianza, que como nos comunicamos con nuestros primos o con nuestros hermanos. También depende. Él hace esa similitud y me gusta mucho. La comunicación es analógica y digital. Bueno, hoy más que nunca lo estamos viviendo. Y los intercambios comunicacionales pueden ser tanto simétricos como complementarios. Esto viene a reforzar muchísimo más el tema de las jerarquías. ¿Ok? Tal cual, no nos comunicamos de la misma manera con nuestros padres que con nuestros jefes que con nuestros hermanos.
Y dentro de esas jerarquías también cambia mucho el lenguaje, porque de repente yo puedo ser un poco más amigable, puedo incluso darme la licencia de decir algunas groserías en mi entorno más íntimo, pero en un entorno más corporativo, más laboral, de repente no me dé esas licencias, ¿ok? Déjenme leerlos acá. Sí, yo les voy a mandar la clase. Este es el modelo que ustedes van a utilizar para hacer sus campañas. Este es uno de los dos modelos. ¿Ok? Este es el modelo de Shannon y Weaver. Este es lo que yo les mandé a leer. Espero que todos los hayan leído. Allí, bueno, hay muchos conceptos, pero básicamente ellos lo dividen de esta manera. Fuente de información. La fuente de información es el origen de la data, ¿ok? Es el origen de la data que vamos a tener. Sea que yo vaya a algún barrio en Petare y entreviste a una señora sobre la problemática. Donde está la data es la fuente de información. Sea que vaya a una biblioteca, sea que busque en la biblioteca digital de Stanford. Es mi fuente de información. Donde está la data, está la fuente de información. Sea una persona, sea una biblioteca, lo que sea. ¿Okay? El transmisor es la persona que va a dar esa información, sea en la campaña, sea un vocero, por ejemplo. De repente hay una persona ahorita que va a dar una rueda de prensa sobre el tema del virus y él es el transmisor de ese mensaje, pero está anclado en una fuente de información que revisó antes de transmitir esa información. El canal, bueno, ¿por dónde lo vamos a transmitir? Por redes sociales, por radio, por internet, por una página web, un artículo. Es la forma, es el formato donde nosotros vamos a colocar la información que vamos a transmitir. El receptor, el público, el que recibe. Y al final ellos colocan destino. No es igual el receptor que el destino, ¿ok? ¿Por qué? Por ejemplo, si yo hago una campaña para tratar de sensibilizar a los padres con respecto al uso del internet en sus hijos y cómo puede afectarlos, cómo ellos pueden verse expuestos a la violencia digital, allí hay un receptor de ese mensaje, que son los padres, pero el destino realmente es llegar a los hijos, ¿ok? Entonces hay dos públicos, ¿sí? Yo puedo tener el receptor, que es quien lo va a escuchar, y puedo tener el destino, que es el público al cual ese mensaje va a terminar también beneficiando. Sean niños, por ejemplo, en este caso, el tema de los abuelitos, yo puedo hacer una campaña para sensibilizar a los hijos mayores de los abuelitos y mi destino es beneficiar a los adultos mayores, ¿ok? Entonces, fíjense. Esto es lo que ustedes tienen que hacer en la campaña que me van a mandar. En una sola lámina de PowerPoint, ¿ok? Que sea simple y concreto. En fuente de información, 1, ¿qué quiero comunicar? ¿Qué van a comunicar ustedes con esa campaña? ¿Cómo lo van a comunicar? Es decir, ¿va a ser más emocional o va a ser más racional o van a mezclar imágenes muy emocionales, ¿ok? Fotos muy emocionales, videos donde se vea el hecho de lo que ustedes quieren comunicar, ¿sí? Con alguna data, con números, con teorías sobre eso, que es ya más hacia lo racional. ¿Cuál es el lenguaje que van a aplicar? ¿Cuáles signos van a colocar? ¿Cuáles símbolos? ¿Cuáles son los valores que ustedes quieren transmitir con ese mensaje? ¿Cuáles son los derechos humanos en el tema de las normas que van anclados que ustedes quieren destacar? Puede ser 1, 2, 3. Regularmente, obviamente, todos tienen una conexión entre sí.